compartiendo en este momento más información, más noticias, y vamos a ir con la última entrevista que tenemos preparada para la noche de hoy. En la jornada del día de ayer compartimos un comunicado de Juntos UCR Pro. Este comunicado que hoy en la mañana lo leíamos decía que en la tarde del día sábado quedó oficializada la mesa oficial de Juntos Navarro, que está integrada por representantes de los partidos que formamos este espacio en nuestro pueblo. Continuamos de esta manera, consolidando principios y objetivos comunes que fueron nuestra alianza. En esta dirección y con la convicción de representar la más amplia voluntad de quienes adhirieron a nuestra propuesta, informamos que la conformación de nuestro bloque de concejales será compuesta por los concejales Mateo Natalini, Alicia Orosola, Lila Merlo y Mariana Tueso. Bueno, vamos a aprovechar estos días antes de la apertura de sesiones ordinarias que se va a hacer esta semana para charlar con referentes de Juntos para que nos puedan contar o nos puedan explicar un poco este comunicado. Y ahora estamos en comunicación con el doctor Claudio Carpinetti. Claudio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Como saludo a toda tu audiencia. Como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y la deferencia de atendernos. Un gusto hablar con vos, estoy a tu disposición. Claudio, la idea es que como referente de Juntos nos puedas contar o comentar cómo se fue madurando este comunicado y por qué lo decidieron publicar. Bueno, nosotros hace unos 6 años o 7 iniciamos un proceso de fusión en una entidad resultante que es Juntos, fue Juntos por el Cambio en un momento, en este momento es Juntos, que empezamos con antiguos dirigentes radicales, estaba Omar Echeverri, Cacho, Castellari, etcétera, y empezamos un proceso de unión que, como en todos los procesos de fusión, tuvo sus altibajos, pero con el correr del tiempo es evidente que se ha ido consolidando. No sin algunas dificultades, no sin algunos inconvenientes, pero poco a poco la alianza o la unión esta se fue consolidando. Hicimos una buena campaña electoral, tuvimos un resultado electoral muy bueno y de acuerdo al compromiso tomado en ese momento, seguimos adelante con la unión y seguimos haciéndola cada vez más estrecha y sobre todo más homogénea. Hasta ahora habíamos funcionado como una unión de hecho, con canales más informales que formales, pero tratando siempre de acercarnos. Y llegó una etapa en la cual en todo el país la unión de los integrantes de Juntos o de Juntos por el Cambio o de Cambiemos han decidido dar un paso de formalización y en todo el país han empezado a hacer las comisiones de Juntos. ¿Qué es la comisión de Juntos? La comisión de Juntos es la representación de los partidos que la integran, en el caso de Navarro, el radicalismo y el PRO, la UNPRO, en una comisión en la cual hay representantes de ambos partidos. Está determinado que son 5 los representantes de cada partido, son 3 titulares y 2 suplentes por el PRO y 3 titulares y 2 suplentes por el radicalismo. De este modo quedó constituida la mesa, que los nombres de los integrantes será publicitado oportunamente, y bueno, ya empezamos a funcionar, empezamos a dialogar, y creo que va a ser una etapa de consolidación de esta unión. Bien, digamos que, bueno, ustedes hacen 6 años que vinieron trabajando, 6 años donde, bueno, tuvieron internas, pero también fueron juntos y donde también fueron discutiendo o hablando de proyectos en conjuntos. Exactamente, incluso la intención de, digamos, ¿cuál es la función de esta comisión de Juntos?
La función de esta comisión de Juntos es que se sienten 5 representantes del radicalismo, 5 representantes de la UBEN, para ir tratando las diferencias que hay en los matices partidarios y tratar de ir homogeneizándolos. En general hay un pensamiento bastante común en esta alianza. Hemos logrado bastantes sintonías en la mayoría de los temas, pero siempre algunos temas tienen una visión con una vertiente radical, una vertiente del PRO, que es bueno que todos esos temas donde hay diferencias de óptica, diferencias de mirada, vayan siendo analizados en esta comisión y se vayan homogeneizando, se vayan amalgamando, se vayan acoplando, para que todo ese resultado de homogeneización de ideas se vaya haciendo llegar a los concejales, que son nuestros representantes en definitiva. Bien. Claudio, ¿cuáles son esas ideas, propuestas, proyectos que los unen, que tienen por ahí un hilo conductor, si nos podés comentar o nos podés decir, o las preocupaciones que tiene, pero también aquellas ideas o propuestas que por ahí, no sé llamarlas diferencia, por ahí distintas miradas o distintos puntos de vista sobre una misma realidad? Bueno, digamos, el PRO irrumpe como una postura nueva dentro del escenario electoral, donde hay un hincapié sobre la administración, sobre el rol del Estado, sobre el rol de las instituciones intermedias, que no siempre fue coincidente con el radicalismo, pero también es cierto que la realidad, lo que va sucediendo en la realidad de nuestro país y en la realidad del mundo, hace que todos vayamos mutando nuestras posiciones, y creo que en lo que más nos acercamos al radicalismo es en los valores de lo republicano, de la honestidad, de la meritocracia. Todos son los valores tradicionales que hemos mantenido siempre y que hoy hacen falta reivindicarlos más que nunca. Hoy todos sabemos que la corrupción es un tema cotidiano y que la justicia penal va perdiendo por goleada, donde la falta de criterio de mérito en la administración pública es moneda corriente, donde el acomodo, el puesto político, la diagonal son el hecho más frecuente, y el mérito del más capaz y del más trabajador está permanentemente siendo dejado de lado. Bueno, todos esos valores que son valores tradicionales en nuestra sociedad son la amalgama común del PRO y del radicalismo, y me atrevo a decir de la coalición cívica también, que son los valores a través de los cuales trabajamos todos y coincidimos, y a través de la cual edificamos casi todas nuestras propuestas. Bien, ¿y en qué puntos por ahí tienen disidencia o tienen miradas distintas? Yo no te diría que hoy por hoy tenemos diferencias, digamos, que no hay grieta en ningún tema, no hay una diferencia esencial en ningún tema esencial. Hay diferencias de matices, pero que por ahí son compartidas las diferencias entre algunos sectores de la UBN y algunos sectores del radicalismo, y hay coincidencias en otros. Es decir, no hay una diferencia, el radicalismo mantiene tal postura y el PRO mantiene tal otra. En general son pequeños matices que se van conversando cotidianamente. No te podría nombrar ningún tema en el cual estamos divididos en este momento, porque francamente no lo hay, o no lo tengo presente en este momento, pero te diría que no lo hay. En general son los matices cotidianos los que vamos resolviendo y vamos tratando de pulir. Claudio, en horas va a ser la apertura de sesiones y el intendente, el doctor Facundo Diz, va a dar su discurso. Es muy probable que haya 3 bloques. Vamos a ver si esto ocurre así o no. ¿Cuál es tu análisis después de todo lo que pasó en el Consejo Deliberante y después de
haber obtenido un histórico triunfo electoral en las urnas, ahora posteriormente que haya posiblemente dos bloques. Bueno, lo primero y fundamental me parece que es que no hay que negar la realidad ni hay que dejar de ver las cosas tal cual están y existen. Evidentemente que en la línea que lideran Dileo y el doctor Rodríguez hubo algunas actitudes de diferenciación, incluso algunas actitudes secesionistas, en el sentido de separación o de tomar otro rumbo. Es evidente que han existido. Es más, un ejemplo de ello es las elecciones de autoridades dentro del Consejo. Se pensaba votar de una manera y se terminó proponiendo otra. Y eso, yo diría que más que generar división, genera dudas y genera inseguridades, que son las que están planteadas en este momento. Vos ves que en el comunicado se reconocen como integrantes del bloque propio a los cuatro concejales que estaban en funciones. Pero bueno, esas diferencias también hay una oportunidad de ir resolviéndolas, seguir superándolas en la medida en que la política se vaya viviendo y desarrollando con el acontecer político cotidiano del año político. Todas esas diferencias pueden ir resolviéndose. También se pueden ir ahondando, eso es cierto, eso dependerá de la conducta de las personas y de las elecciones que se vayan haciendo. Estamos en democracia, la democracia tolera las diferencias de miradas, las diferencias de enfoques, por lo tanto no es algo que nos deba asustar demasiado. Preferiríamos que la línea que inauguran el concejal Dileo y el doctor Rodríguez tiendan a confluir dentro de Juntos, no que tiendan a diluirse más vale con la otra bancada, sino que más bien tiendan a ir confluyendo hacia un pensamiento común. Pero bueno, eso lo irá diciendo la realidad de las votaciones, la actitud de los individuos, eso iremos viéndolo. Política es construir a través de consensos, y es a lo que tenemos que ir apuntar, a ir consiguiendo cada vez más consensos y que vayamos coincidiendo cada vez más. No hay puertas cerradas, de ningún modo, el diálogo siempre está abierto, siempre y cuando respetemos los pactos que están conversados y comprometidos, las conductas que estamos dispuestos a tomar. Así que bueno, siempre hay una mentalidad abierta mientras se mantengan las conductas, ¿no es cierto? O sea que entonces, por ahora se puede decir que este comunicado que se elaboró el día sábado respalda a Natalini, Odriozola, Merlo y Tueso, pero que a raíz de que el año recién arranca, está obviamente abierto a la posibilidad que el otro grupo político se pueda sumar y generar un espacio de discusión política a futuro. No tengas duda, en la medida en que vayamos confluyendo y vayamos sintetizando el pensamiento y nos vayamos adaptando a la estructura de Juntos, eso yo creo que va a suceder. En la medida en que las conductas o los pensamientos sean disidentes o sean más bien proclives hacia el kirchnerismo, bueno, la unión no se va a poder dar, pero el ánimo del pensamiento es el de la confluencia, es el de la alianza, es el de trabajar juntos, sin duda, ¿no es cierto? Bien. Particularmente a Carpinetti, ¿cuáles son en este momento los temas o las cuestiones a nivel local que más le preocupan? Sí. Son varios, pero si te dijera lo que más me preocupa de la administración anterior, no me refiero a estos meses del doctor Diz, sino a toda la administración de Santiago y de Diz, son algunos temas cotidianos muy comunes.
el fracaso en el tema basura, separación de basura, recolección de basura, me parece una urgencia. Una urgencia sin duda, porque digamos, no es que la basura esté tirada en la calle. Eso es una emergencia sanitaria, social, desde el punto de vista de la dignidad de las personas. A mí es uno de los temas, por no ahondar en todos los otros que me preocupan, pero ese es un tema capital, es un tema de urgencia para resolver. Cuando uno sale a caminar por los barrios, especialmente la calle 7 al fondo hacia lo de Bruno, la avenida Circunvalación del Cementerio hacia la Ruta 47, todos esos lugares son un basural. La gente vive en la peor de las indignidades. Eso es lo que uno observa. Con solo salir con una maquinita de fotos, digamos, quedas desmoralizado la cantidad de basura que hay tirada, acumulada. Que ojo, está acumulada primero porque no se la recoge, no hay un diseño de recolección adecuado. Segundo, porque no hay contenedores, que debería haber. El otro día leí una propuesta que proponía 60 contenedores, yo creo que debería haber 600. Si contamos las esquinas que hay, nos daríamos cuenta que hace falta muchísimo más contenedores de los que hay, muchísimo más frecuencia de recolección de la que se produce. Cuando uno pasa por la obra de separación de residuos en el frigorífico al fondo, se da cuenta que es una obra que ha sido totalmente inútil. No se le ha, a semejante edificio, semejante inversión, ha funcionado muy poco. Lo único que ha crecido ahí es la montaña de basura sin separar. Es escandaloso. ¿Cuál fue el fin de esa obra? En el tema de separación de basuras, la instalación para la clasificación es lo menos importante. Lo más importante es manejar la conducta de la gente, y esa es una tarea no de la gente, sino justamente de quien nos administra. Yo creo que el municipio peca porque, primero, no tiene lugares donde tirar la basura. Segundo, la recolecta mal a destiempo, porque pasa muy pocas veces el camión. Tercero, porque no ha educado a la gente en el sentido de cómo tiene que manejar la basura. Mira, si se utilizara el 10% del presupuesto de lo que se utiliza para la campaña electoral, para transmitir las bondades de cada candidato, se lo hubiera utilizado para informar a la gente cómo tiene que hacer con la basura, para enseñarle, ya tendríamos resuelto el problema. Pero resulta que no hay la menor conducta. Hoy se hacen espectáculos, por ejemplo, que debe autorizar la municipalidad, y en la autorización no prevén cómo van a manejar la basura durante el espectáculo. Después de cada espectáculo es un basural todo. En la laguna, termina el domingo, el lunes, uno va y le da lástima ver esas condiciones de la laguna. Y ojo que los lugares más limpios, las ciudades más limpias, no son las que más se las limpia, sino las que menos se las ensucia. Y para que la gente no ensucie, es necesario educar y controlar y punir. No puede ser que lleguen los turistas, no haya suficiente canasto, que no haya inspectores y que no se cobren multas a quien tira bolsas de basuras al costado de las rutas. Bueno, eso como lo notarás, es un tema que me preocupa muchísimo porque eso constituye una urgencia hoy. Bien, la otra cuestión que también es importante y que es la preocupación de muchos vecinos, el robo de motos, de bicicletas, los hechos delictivos que hemos sufrido. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Sí. El tema de seguridad, bueno, acabamos de transcurrir una catástrofe con una ministra de Seguridad, Friedrich, que fue una verdadera catástrofe en todo el país. Una ministra de Seguridad que dice: yo no voy a punir el tráfico menor de drogas porque no tiene ninguna importancia, y deshizo una organización de lucha contra las drogas que había fundado el gobierno de Cambiemos, que tenía resultados concretos, que había avanzado en la lucha contra la droga. Llegó la ministra del kirchnerismo
y lo primero que hizo fue piedra libre para el narcotráfico. Después ponen de ministro de Seguridad a un individuo que hace más show que ocuparse de la seguridad. Lo hemos visto, no es necesario volver a repetir todas las lamentables imágenes de colgado de arriba del helicóptero haciendo espectáculo digno de un actor de televisión, pero que los resultados son pésimos. Digamos, nosotros tenemos la inseguridad resultado de un gobierno que es mucho más proclive a la delincuencia que a la decencia. Eso es obvio. Liberaron durante la pandemia 8 o 9 mil presos alegremente. Dentro de los 8 o 9 mil presos que liberaron 200 violadores que estaban con condena firme. Y de esos 200 violadores, 6 o 7 fueron y violaron nuevamente a sus víctimas. Que dicho sea de paso, no escuché a los organismos de derechos humanos que pusieron el grito en el cielo por eso. ¿Saben lo que significa haber liberado violadores que estaban con condena? Y ustedes saben que cuando se libera un violador, ese violador vuelve a su casa. Y su casa generalmente está pegadito o muy cerca de las personas que ha violado. Si se hicieron semejante cantidad de disparates en este gobierno de Alberto Fernández en seguridad, ¿cómo no vamos a tener inseguridad en este pueblo? No seamos ingenuos. Por otra parte, yo me pregunto, ¿ustedes escucharon alguna novedad del ámbito político oficial local referido a lucha contra el narcotráfico? Que acá en los barrios todos saben quiénes venden y quiénes no venden droga y a dónde se venden y a dónde no se venden droga. ¿Escuchan alguna novedad al respecto? ¿Por qué tanta pasividad? Yo me pregunto, ¿por qué tanta pasividad con este tema? Bueno, ahí tenemos los resultados. Doctor Carpinetti, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco por haberme llamado y como siempre a tu disposición. Gracias, hasta otra oportunidad. Gracias. Bien, así pasaba entonces en esta noche la palabra del doctor entonces Claudio